Todo empezó con una frase sencilla pronunciada por una niña que no parecía entender la magnitud de lo que estaba revelando. Mi mamá está cansada, pero dice que tiene que ser fuerte. Esas palabras, atribuidas a Alaya, la hija de Adamari López, encendieron una alarma inmediata entre miles de seguidores. En pocas horas, el nombre de la presentadora puertorriqueña volvió a ocupar titulares. No por un estreno, ni por una nueva telenovela, ni por un proyecto televisivo. Esta vez la atención estaba puesta en su silencio, en sus ausencias, y en una pregunta que comenzaba a repetirse con inquietud. ¿Qué estaba ocurriendo realmente con Adamari López? La preocupación no surgió de la nada. Durante los meses anteriores, algunos seguidores habían notado cambios. Adamari aparecía con menos frecuencia. Sus mensajes eran más breves. Sus publicaciones parecían medidas con cuidado. En ocasiones sonreía, pero había quienes aseguraban que aquella sonrisa ya no transmitía la misma ligereza de otros tiempos. Eran impresiones, no pruebas. Eran comentarios nacidos en redes sociales, no confirmaciones oficiales. Sin embargo, cuando la voz de su hija entró en la conversación, la especulación tomó otra dimensión. Adamari López llevaba décadas siendo observada por el público. Desde muy joven había aprendido a caminar frente a las cámaras, a responder preguntas incómodas y a ocultar el cansancio detrás de una expresión serena. Nació en Puerto Rico y desde niña mostró una facilidad natural para la actuación. Su familia, y en especial su padre, desempeñó un papel decisivo en aquellos primeros pasos. Él confiaba en el talento de su hija y la animaba a continuar incluso cuando el futuro artístico parecía incierto. Con el tiempo, la niña que aparecía en producciones televisivas se transformó en una actriz reconocida. Su presencia en historias como Amigas y Rivales y Gata Salvaje amplió su popularidad en América Latina y entre el público hispano de Estados Unidos. Adamari se convirtió en uno de esos rostros que el espectador siente cercanos. Su manera de hablar, su sonrisa y su forma de conectar con la audiencia construyeron una relación que fue más allá de la pantalla. Pero la fama nunca llegó sola. Detrás de cada grabación había jornadas largas, presión, viajes, entrevistas, compromisos y una exposición constante. Mientras su carrera crecía, su vida privada se volvía cada vez más difícil de proteger. Cada gesto podía ser interpretado. Cada silencio podía convertirse en un rumor. Cada decisión personal terminaba bajo el análisis de personas que no conocían lo que ocurría cuando las cámaras se apagaban. A principios de los años 2000, Adamari recibió una noticia que cambió por completo su vida. Fue diagnosticada con cáncer de mama. De un día para otro, la actriz exitosa tuvo que enfrentarse a una realidad que ya no podía controlar mediante disciplina, talento o trabajo. El cuerpo le estaba obligando a detenerse. El tratamiento incluyó quimioterapia, intervenciones médicas y largos periodos de incertidumbre. La enfermedad no solo dejó consecuencias físicas, también alteró su forma de mirar el tiempo, el amor, la seguridad y el futuro. Durante ese proceso, Adamari decidió compartir parte de su experiencia con el público. Su decisión convirtió su historia en un símbolo de esperanza para muchas mujeres que atravesaban situaciones similares. Ella hablaba de fortaleza de fe y de la necesidad de continuar. Sin embargo, detrás de aquel mensaje, existía una mujer asustada, vulnerable y agotada. En esa etapa, su relación con el cantante Luis Fonsi comenzó a deteriorarse. Lo que ante el público había parecido una historia de amor sólida, se fue desgastando hasta llegar a una separación dolorosa y ampliamente comentada. Los medios analizaron cada detalle. Aparecieron versiones, críticas y especulaciones. Adamari no solo estaba reconstruyendo su salud, también estaba intentando comprender el final de una relación que había ocupado un lugar central en su vida. La ruptura tuvo un impacto profundo.
Aún así, volvió a levantarse. Retomó su trabajo, exploró nuevas oportunidades y fortaleció su faceta como presentadora. Su historia de supervivencia reforzó la imagen de una mujer capaz de resistir cualquier golpe. Pero aquella imagen también creó una carga. Cuanto más fuerte parecía, menos espacio parecía tener para reconocer públicamente que estaba cansada. Después llegó Tony Costa. La relación con el bailarín abrió una etapa diferente. Durante años, ambos proyectaron la imagen de una pareja estable y cercana. Juntos formaron una familia y recibieron a su hija Alaya. Para Adamari, la maternidad representó un nuevo comienzo. Su hija se convirtió en la razón más poderosa para avanzar, en la presencia que reorganizó sus prioridades y en el vínculo que daba sentido a sus decisiones. La felicidad, sin embargo, no eliminó las heridas anteriores. Con el paso del tiempo comenzaron a circular rumores sobre una crisis con Tony Costa. Los seguidores detectaron menos apariciones juntos. Algunos mensajes fueron interpretados como señales de distancia. Los silencios alimentaron preguntas. Finalmente, la ruptura fue confirmada. Adamari volvía a enfrentarse a una separación, pero esta vez lo hacía como madre y con una responsabilidad emocional mucho mayor. La presentadora intentó mantener la estabilidad de su hija y continuar con sus compromisos profesionales. Frente a las cámaras hablaba con serenidad. En redes sociales compartía momentos cotidianos. Pero, según el relato que comenzó a difundirse, después la presión se fue acumulando. El trabajo, la exposición, las críticas y la necesidad de mostrarse fuerte habrían terminado convirtiéndose en un peso difícil de sostener. Fue entonces cuando apareció el primer video que provocó preocupación. En las imágenes, Alaya era presentada como una niña inquieta por el estado de su madre. Su tono, sus pausas y su manera de expresarse fueron analizados durante horas por usuarios y programas de espectáculos. Algunos consideraron que se estaba exagerando una escena cotidiana. Otros creyeron que había una verdad que la familia todavía no quería contar. Lo más importante es que no existía una confirmación clara. No había un comunicado médico. No había una declaración oficial que existían datos precisos sobre una crisis específica. Lo que había eran rumores, interpretaciones y una ausencia de respuestas que hacía crecer la inquietud. Adamari guardaba silencio, y ese silencio era utilizado por cada sector para defender una versión distinta. En sus redes sociales antes, llenas de mensajes positivos y apariciones frecuentes, comenzaron a observarse periodos de menor actividad. Cuando publicaba algo, algunos seguidores decían que parecía preparado con excesivo cuidado. Miles de comentarios pedían una explicación. Otros le recordaban que no tenía obligación de exponer su intimidad. La conversación se dividía entre el interés, la preocupación y la invasión de su vida privada. Al mismo tiempo, surgieron testimonios anónimos atribuidos a personas cercanas. Unos hablaban de agotamiento, otros mencionaban aislamiento y tristeza. También hubo colegas que defendieron su fortaleza y recordaron todo lo que había superado. Adamari había vencido una enfermedad grave. Había atravesado una ruptura pública. Había reconstruido su carrera y había formado una nueva familia. Para muchos, eso era suficiente para creer que volvería a levantarse. Pero incluso quienes han resistido durante años pueden llegar a un límite. Esa idea comenzó a dominar el relato. La pregunta dejó de ser si Adamari era fuerte. La pregunta pasó a ser cuánto tiempo podía seguir demostrando fortaleza sin permitirse descansar. En medio de la discusión, algunos medios hablaron de estrés laboral, presiones personales y desgaste por la exposición constante. Ninguno de esos elementos fue presentado con pruebas definitivas, pero juntos construyeron una imagen de cansancio acumulado. Pasaron varios días sin entrevistas ni apariciones en directo. La ausencia se hizo más visible. Entonces, durante una breve transmisión, volvió a ser mencionada como la voz que expresó
lo que los adultos no decían. Mi mamá está cansada, pero dice que tiene que ser fuerte. La frase se convirtió en el centro de la historia. Para algunos aquellas palabras demostraban que Adamari seguía luchando. Para otros revelaban que la situación era más seria. Expertos invitados a programas de televisión comenzaron a hablar de agotamiento emocional, de la presión que soportan las figuras públicas y de la importancia de pedir ayuda. La conversación se extendió más allá de Adamari. Muchas personas se reconocieron en esa necesidad de parecer fuertes, incluso cuando ya no podían sostener el ritmo. El vínculo con Alaya ocupaba el centro de todo. Adamari siempre había presentado a su hija como su mayor motivación, pero ser la principal referencia emocional de una niña también podía aumentar la sensación de responsabilidad. Ella quería protegerla, quería darle estabilidad, quería evitar que los problemas de los adultos alteraran su infancia. En ese esfuerzo, posiblemente estaba dejando poco espacio para reconocer su propio cansancio. Las especulaciones crecieron. Algunos medios hablaron de una posible pausa profesional. Otros insinuaron que Adamari podría estar recibiendo apoyo especializado. No hubo una confirmación pública que permitiera establecerlo como un hecho. El misterio continuó y con él aumentó la presión para que hablara. Después llegó el anuncio que dentro del relato fue presentado como el momento de la verdad. Una cadena de televisión confirmó una entrevista exclusiva con Adamari López. No se detalló el nombre del programa, la fecha exacta, ni el lugar. La expectativa se construyó alrededor de una sola pregunta. ¿Qué estaba pasando realmente con ella? Cuando Adamari apareció en pantalla, su rostro era familiar, pero su expresión parecía distinta. Los ojos mostraban cansancio. Sus movimientos eran más lentos. Durante los primeros minutos habló de su carrera, de los momentos que habían marcado su vida y de las pruebas que había superado. La conversación avanzó con calma hasta llegar al tema que todos esperaban. Adamari, ¿qué está pasando realmente contigo? Hubo una pausa. Bajó la mirada. Sus manos parecían inquietas. Luego respondió con 2 palabras. Estoy cansada. No era una revelación escandalosa. No hablaba de un secreto criminal ni de un conflicto oculto. Era una confesión humana. Adamari explicó que se sentía agotada por la necesidad constante de mantener una imagen perfecta. Habló de la presión de no fallar, de la obligación de mostrarse bien, incluso cuando no tenía energía, de noches en las que se sentía sola, a pesar de estar rodeada de personas. También habló de esos días en los que levantarse resultaba difícil. No dio un diagnóstico específico. No presentó informes médicos. Lo que describió fue un proceso emocional complejo que llevaba meses afectándola. Reconoció que había intentado resolverlo todo por sí misma y que finalmente comprendió que no podía continuar de la misma manera. La parte más delicada llegó cuando mencionó a su hija. Adamari explicó que Alaya era su ancla, su razón para avanzar y su mayor responsabilidad. Quería que su hija tuviera una madre fuerte, pero admitía que a veces no sabía cómo sostener esa fortaleza. La frase tocó a muchas personas porque rompía la imagen de la celebridad invulnerable. Ya no hablaba la actriz ni la presentadora. Hablaba una madre que sentía miedo de no estar a la altura de lo que su hija necesitaba. Adamari reconoció la importancia de pedir ayuda. Durante años había construido una identidad basada en la resistencia. Había sobrevivido al cáncer. Había soportado críticas. Había salido de relaciones difíciles. Había regresado una y otra vez. Pero la acumulación de experiencias no la hacía inmune al agotamiento. En el estudio se hizo silencio. No había necesidad de exagerar el momento. Sus palabras eran suficientes. Adamari parecía entender que reconocer el cansancio no borraba sus logros. Tampoco significaba rendirse. Significaba aceptar que había llegado a un punto en el que continuar sin cambios podía causarle más daño. Al final de la conversación,
Hizo una pausa y pronunció una decisión que modificó el rumbo del relato. Necesito parar. La frase fue interpretada de muchas maneras. Algunos hablaron de retiro. Otros imaginaron un abandono definitivo de la televisión. Sin embargo, lo que Adamari parecía plantear era un límite. Después de años de responder a compromisos, expectativas y exigencias, estaba eligiendo detenerse para escuchar lo que su cuerpo y su mente venían reclamando. En los días posteriores, desapareció de la vida pública. No hubo una despedida dramática. No se anunció una fecha de regreso. Tampoco se ofrecieron detalles precisos. Simplemente dejó de aparecer con la frecuencia habitual. La ausencia que antes alimentaba rumores comenzó a entenderse como parte de una pausa necesaria. Según personas cercanas citadas en aquel relato, Adamari habría iniciado un proceso de descanso, terapia y reconstrucción personal. Esas versiones tampoco fueron acompañadas por datos oficiales, pero la idea central era clara. Lejos de las cámaras, estaba intentando recuperar una parte de sí misma que había quedado enterrada bajo años de exigencias. Alaya permanecía a su lado. La relación entre madre e hija adquirió un significado todavía más profundo. La niña que había despertado la preocupación con una frase sencilla se convertía ahora en una presencia cotidiana. No necesitaba ofrecer consejos. Su compañía, sus abrazos y sus rutinas eran descritos como pequeñas formas de sostén. Varias semanas después, una imagen comenzó a circular. Adamari aparecía sentada en un parque. No llevaba una producción llamativa. No había iluminación de estudio. Observaba a su hija jugar. La escena era sencilla, pero muchas personas la interpretaron como una señal de calma. Por primera vez en mucho tiempo, su expresión no parecía construida para la televisión. Los comentarios hablaban de paz, de recuperación y de una mujer que estaba aprendiendo a vivir sin demostrar nada. Sin embargo, la mejoría no fue presentada como un camino perfecto. Había días tranquilos y días difíciles, momentos de seguridad y momentos en los que regresaban el miedo, la tristeza y la duda. La diferencia era que Adamari ya no intentaba ocultarlo todo. Durante años, había creído que debía mantenerse firme para no perder lo que había construido. Ahora comenzaba a comprender que descansar no era una derrota. Aceptar la vulnerabilidad tampoco significaba renunciar a su identidad. Por el contrario, podía ser la única forma de recuperar el control sobre su vida. Pasaron varios meses antes de que reapareciera. No lo hizo con una gran producción ni con una campaña publicitaria. Grabó un video breve desde su casa. Al principio guardó silencio. Después agradeció a quienes habían esperado y sobre todo a quienes habían respetado su proceso. No habló de cifras. No anunció contratos. No prometió un regreso inmediato. Habló del tiempo que había necesitado, de lo difícil que fue detenerse y de la culpa que sintió al apartarse de sus obligaciones. Durante mucho tiempo había pensado que parar significaba perderlo todo. Sin embargo, descubrió algo diferente. Pensé que perdería todo si me detenía, pero en realidad me encontré. La frase resumía el cambio. Adamari ya no quería regresar a la misma vida ni volver a representar exactamente la misma imagen. Había entendido que recuperar la salud emocional exigía transformar rutinas, prioridades y límites. Su objetivo no era demostrar que podía soportarlo todo. Era construir una vida en la que no tuviera que hacerlo. También habló de Alaya. Dijo que su hija había sido un espejo. Al observarla, comprendió que no podía enseñarle a cuidarse mientras ella misma ignoraba sus propias necesidades. Quería que la niña creciera entendiendo que pedir ayuda era válido, que descansar era necesario y que ninguna persona tenía que sonreír todo el tiempo para demostrar su valor. Adamari no anunció que todo estaba resuelto. Tampoco afirmó que había dejado atrás cada herida. Reconoció que la recuperación era un proceso. Había aprendido a escuchar sus límites, a respetar los días difíciles
y a no convertir cada caída en una derrota definitiva. Su regreso no fue el retorno de la misma mujer. Fue la aparición de alguien que había decidido cambiar la forma en que se relacionaba con el éxito. Antes su valor parecía medirse por su capacidad de continuar. Ahora entendía que también existía valentía en detenerse a admitir el dolor y reorganizar la vida. La historia adquirió así un desenlace distinto al que muchos imaginaban. No terminó con una tragedia. Tampoco con una revelación sensacionalista. Terminó con una transformación. La niña actriz que creció frente a las cámaras, la mujer que enfrentó el cáncer, la esposa que atravesó una ruptura pública, la madre que volvió a empezar y la presentadora que parecía capaz de soportarlo todo, finalmente aceptaba que también necesitaba ser cuidada. La voz de Alaya fue presentada como el punto que obligó a todos a mirar con atención. Una niña dijo que su madre estaba cansada. Esa frase no ofrecía un diagnóstico ni confirmaba los rumores más extremos, pero sí revelaba una verdad sencilla. Adamari estaba sosteniendo demasiado y necesitaba detenerse. Adamari había pasado gran parte de su vida demostrando que podía levantarse. Esta vez, su mayor acto de fortaleza no consistía en continuar como si nada hubiera ocurrido. Consistía en reconocer que no estaba bien y tomar distancia antes de quebrarse por completo. En su entorno más cercano, Alaya ocupaba un lugar esencial. No como responsable de la recuperación de su madre, sino como la presencia que le recordaba por qué debía cuidarse. Adamari comprendió que proteger a su hija también significaba protegerse a sí misma. Una madre agotada no necesita fingir perfección. Necesita apoyo, tiempo y un espacio seguro para reconstruirse. Meses después, cuando volvió a hablar, ya no buscaba convencer a nadie de que era invencible. Su mensaje era más simple. Había aprendido a detenerse. Había entendido que el éxito pierde sentido cuando exige sacrificar la paz interior. Había descubierto que la vida no siempre se reconstruye con grandes decisiones. A veces comienza con una pausa, una conversación, una terapia, una tarde tranquila, o la honestidad de decir estoy cansada. El público que la había acompañado desde las telenovelas encontró entonces una Adamari diferente. Seguía siendo la actriz de Amigas y Rivales y Gata Salvaje. Seguía siendo la mujer que enfrentó el cáncer de mama a principios de los años 2000. Seguía siendo la expareja de Luis Fonsi y Tony Costa. Seguía siendo la madre de Alaya, pero ya no quería reducirse a ninguna de esas etapas. Quería construir una versión de sí misma sin miedo. Una versión capaz de valorar el silencio, establecer límites y decidir qué parte de su vida debía permanecer lejos de la exposición. No prometía perfección, prometía honestidad. Adamari no pidió compasión. Tampoco utilizó su experiencia para presentarse como una víctima. Simplemente aceptó que había llegado a un límite, y al hacerlo, abrió una conversación que muchas personas evitaban. La fortaleza no consiste en esconder cada herida. Consiste en reconocer cuándo es necesario detenerse para no perderse por completo. Alaya, con una frase breve, había expresado lo esencial. Su madre estaba cansada, pero seguía intentando ser fuerte. La diferencia es que Adamari terminó comprendiendo que ser fuerte no significaba continuar sin descanso. A veces significaba parar. A veces significaba pedir ayuda. A veces significaba dejar que quienes la amaban también estuvieran a su lado. Hoy dentro de este relato, Adamari López no aparece como una estrella derrotada. Aparece como una mujer en proceso de reconstrucción. Una mujer que sobrevivió a una enfermedad, atravesó separaciones, protegió a su hija y aprendió a escucharse. Su historia no termina con un escándalo. Termina con una decisión. La decisión de no volver a ignorar su cansancio. La decisión de no medir su valor por la cantidad de trabajo que podía soportar. La decisión de criar a Alaya desde la presencia y no desde la apariencia.
La decisión de aceptar que una pausa puede salvar aquello que años de esfuerzo no lograron proteger. Y mientras el ruido de los medios disminuía, quedó una imagen más poderosa que cualquier titular. Adamari, lejos de los focos, observando a su hija, respirando con calma y entendiendo que no tenía que demostrar nada en ese momento. Después de tantos años interpretando personajes y respondiendo a las expectativas del público, comenzaba a recuperar el papel más importante de todos, el de ser ella misma.